¿Cómo estás, Santiago? Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por estar acá con ustedes. Bien, así ya en la recta final para el estreno de, efectivamente, Los empeños de una casa, es una comedia de Sor Juana Inés de la Cruz que no tiene registro de haberse hecho nunca en Buenos Aires, por ejemplo. Ah, mira. Ah, Es más, Sor Juana está considerada una gran poetisa y del barroco nuevo hispano realmente es una heroína. sí, Y en México, en cada plaza, hay una imagen de Sor Juana, ¿no? Pero su mayor obra se conoce por lo poético. claro. Entonces, precisamente por eso hay una pequeña canción al principio del espectáculo que decimos, no solo de hombres necios habló Sor Juana, también habló de enredos en el amor, porque es una comedia de enredos, que ella lo llamó Los empeños de una casa, que junto con otra que hizo un poquito, esta se estrenó en 1683, en Sí, homenaje al nacimiento del hijo de la virreina. Y ajá. después hizo otra que se llamaba Amores más laberinto, y digamos que como comedias completas eh, de 3 jornadas, Sí. son las dos únicas que hizo. Después hizo sainetes, hizo entremeses, pero las comedias son las únicas dos. Y bueno, nació la idea de poder hacerlo y estamos ahí en la recta final ya para estrenar el 18. Esta idea, porque a mí me parece fantástico que sea una compañía argentina de teatro clásico, nada menos, ¿te surge a vos por qué? Yo sé que sos un amante del teatro, he estado, te conocemos en el medio y he leído un poquito, pero a vos te surge en el 2018 concretarlo. ¿Por qué? Bueno, el tema fue así. Yo ya había hecho teatro del siglo de oro español en varias oportunidades, pero venía de hacer dos clásicos argentinos, que uno fue El conventillo de la Paloma y otro fue Así es la vida. Entonces digo, quiero volver a hacer otro clásico, porque además, desde el año 2000, que vos te acordarás que en los veranos siempre se hacía teatro y por lo general había uno o dos títulos del siglo de oro en el Museo Larreta, en el Fernández Blanco, bueno, toda esa actividad se cortó desde el 2000 para acá. Y entonces digo, hay que volver a hacer el teatro del siglo de oro. Y bueno, y ahí empecé a encontrarme con gente del medio y con compañeros y con amigos, Barney Finn, por ejemplo, Olga Cosentino, que al contarle me incentivaron la idea. Entonces dije, bueno, voy a hacer La discreta enamorada de Lope de Vega. Esto fue en el año 17, 2017. Hicimos La discreta enamorada, fue un éxito de público, fue un éxito de crítica. Bueno, a mí me dieron, ganó el premio a la Llovino como mejor actriz, yo como mejor director, me dieron el Ace de Oro. Fue un golpe muy fuerte, maravilloso, que nos llevó a España. Y en España, pero mm, increíble fue lo que realmente vivimos, porque el público español lo recibió fervorosamente, la crítica española también. A mí me dieron una condecoración ahí en el Festival Internacional de Almagro, que se llama la Berenjena de Plata, como una especie este, de embajador del teatro del siglo de oro. Bueno, eh, todo eso fue tan lindo que nos propusieron volver al año siguiente con otra obra, que era El lindo don Diego de Agustín Moreto, que no estaba en los planes en realidad. Pero bueno, yo creo que de alguna manera, como siempre digo, el público español armó la Compañía Argentina de Teatro Clásico. Porque cuando volvemos al año siguiente, con el lindo Don Diego, todos, bueno, volvió la Compañía Argentina de Teatro Clásico, volvió la Compañía Argentina de Teatro Clásico, y bueno, ya nos embarcamos en que somos la Compañía Argentina de Teatro Clásico. Y en la pandemia seguimos trabajando con otro título que fue La celosa de sí misma, que pudimos estrenar después de la pandemia, que ya lo estrenamos también. O sea que este que viene ahora, que es el de Sor Juana, sería el cuarto título del siglo de oro. Y tenemos un trabajo en Teatrix que hicimos modestamente de streaming en la época de la pandemia, lo mejor que se podía, que fue un homenaje a Alberto Bacarella,
porque se cumplían los 100 años del estreno de Tu cuna fue un conventillo. Entonces nos pareció interesante poder hacerlo, aunque sea en pandemia, lo hicimos como teatro leído, porque el hecho de ser Compañía Argentina de Teatro Clásico, ese título que tiene, permite no solo circunscribirnos a los clásicos españoles, que de ahí nace la compañía, sino también poder ir incluyendo en algún momento un clásico argentino, como puede ser Estéfano, Babilonia, ¿no? Claro, eso es lo que pensaba también, ¿no? Exactamente, o sea, poder, de alguna manera, como el siglo de oro influye muchísimo en lo que va a ser la corriente teatral en el Río de la Plata, que después va a venir la zarzuela y todo eso va a formar el sainete, como hay vasos comunicantes de orígenes, ¿no? Es decir, de alguna manera descendemos de ese siglo de oro los teatristas argentinos. Entonces, nos pareció interesante esta compañía que nace con el siglo de oro, de tanto en tanto poder hacer un clásico argentino también. Eso Y es bueno, en esa ruta estamos. Bastante, por momentos no duelen algunas cosas, pero no nos desalientan, o sea, seguimos para adelante, porque el tema fundamental que tenemos es que no recibimos apoyo de ningún ente, de ninguna naturaleza, o sea, el único apoyo que recibimos fue, por ejemplo, de Proteatro, que claro, es una entidad que tiene un presupuesto módico porque tiene muchos pedidos de muchos. Entonces, nos dieron el equivalente a medio pasaje, somos 12, para ir el año pasado a España, claro. ¿no? Pero bueno, reagradecidos, pero digamos que fue la única entidad y punto, y no hubo posibilidad ni el Ministerio de Cultura, ni descuento con Aerolíneas Argentinas, ni nada, por cualquier camino no hubo absolutamente, no sé, si es falta de interés, si es falta de conocimiento, si son las dos cosas juntas. Pero bueno, nosotros seguimos apechugando, vamos hacia adelante y Claro, ahora vamos por el cuarto título. claro, eso es lo que te iba a preguntar, justamente la falta, si tenían ayuda o no, y esta falta, ¿no será, ustedes se han acercado a las autoridades? Sí, sí, por eso, sí, sí, sí. Golpeamos muchas puertas, pero por eso te digo, incluso Aerolíneas Argentinas pedimos que no que nos regalen pasajes, pero de pronto que nos hicieran una atención como hacen con los comandantes de a bordo, las azafatas, que viste que ellos tienen un descuento, algo. Mínimamente eso, porque claro, llevar 12 personas a España en la época de julio, que para colmo es temporada alta, que es donde se hacen los festivales allá, estamos hablando prácticamente de $25.000 nada más que de pasaje. Dios. Además, los puestos que hay y todo, ¿verdad? Tenés una compañía de 9 actores. ¿Esto se modifica? En este caso, ¿no? ¿Se modifica? ¿Cómo es? No, bueno, el tema es el siguiente. La intención, en los años 80 y pico, Adolfo Marsillac toma una iniciativa parecida, salvando las distancias, y que hoy se ha convertido ya a través del tiempo en la compañía de teatro español, que es el Teatro Nacional de España, que hacen todos los clásicos españoles. Bueno, modestamente la intención es armar una movida así. Lo que pasa que sigo insistiendo con las entidades como por ejemplo el San Martín o el Cervantes, que son las entidades como que tendrían que tomar la iniciativa de este tipo de actividad. Porque nosotros estamos haciendo en forma independiente una actividad que tendría que ser el deber cultural de las instituciones, ¿no?, oficiales. Bueno, pero en función de eso, ver si de alguna manera podemos componer eso de armar la compañía. Entonces, lo que yo también tengo la dificultad en este momento es que aumentar el número de gente se me hace cada vez más difícil porque, bueno, hay más para repartir la tortita que tenemos y lo mismo para viajar y demás. Entonces, a la hora de armar un nuevo proyecto, también tengo en cuenta, bueno, qué cantidad de personajes
tiene la obra, cómo se puede hacer, si de pronto se puede doblar algún personaje. O sea, que en realidad que ninguno de los que están se quede afuera, pero que tampoco tenga que sumar más gente porque se hace cada vez más complicado, ¿no? Entonces, a la hora de elegir un texto, eso también es una dificultad, pero bueno, también la llevamos para adelante. Se puede, algunas veces a través de las versiones, se puede, no digo modificar el texto inicial, pero es como un paréntesis que se puede sacar. Algo. Claro, claro. Por ejemplo, en una de las obras, hay un actor que hace dos personajes, porque la, digamos, la estructura de la obra lo permite. Y en esta que viene ahora, la asistente de dirección, que también es actriz, hace un personaje. Bueno, Entonces, ahí lo vamos acomodando. ahí vamos, ahí vamos arreglando. Lo que aprecié mucho en una de las puestas que vi fue la creatividad en la puesta, en el movimiento, en la utilización del espacio, ¿no? Que es tan fundamental, y en un minimalismo que no se nota en la escenografía, ¿no? Eso fue fantástico. Eso fue, para mí fue fantástico. Tenían excelentes vestuarios y además con un asiento largo, sí, creo que era largo, enrejado, transformaron eso en reja, no sé, en balcón, y eso me pareció tan inteligente. Eso ayuda también, ¿no? Pero esa es tu creatividad para hacer la apuesta. Sí, es más, ahora en esta, dada los tiempos que corren y la falta de apoyo y demás, decidí, como tenemos tres producciones ya de trajes y de elementos, entonces dije, bueno, en esta vamos a usar todo lo que queda en la heladera, ¿no? Para hacer esta comida. Entonces, voy a usar los bancos de la discreta enamorada, la tarima de la celosa de sí misma y un cubo de Lindo Don Diego. Todo cosas de todos los espectáculos, todo puesto al servicio de esta nueva apuesta. Y con los trajes lo mismo. Un par de trajes son de la discreta enamorada, otros dos son del Lindo Don Diego, otros tres son de la celosa. Hubo que hacer menos cosas, pero hubo una fusión de las tres producciones anteriores y en función de esa fusión armé toda la apuesta de los empeños de una casa. Claro, porque los trajes, tal como los vi, no son costosos. Ahí llevan un... Claro, claro. Y además, siguiendo la tónica un poco de los cómicos de la legua de esa época también, porque, o sea, ellos no hacían un traje para cada obra. Ellos tenían su traje y bueno, la obra venía y lo hacían con los trajes que tenían, ¿no? Es apasionante escucharte hablar porque detrás de esto que estamos hablando específicamente de la puesta de los empeños de una casa, vamos a decir que se ofrece a partir del 18 en el Centro Cultural de la Cooperación de Avenida Corrientes 1543, los jueves a las 20 horas, con entradas muy accesibles, 3.000 pesos, descuento a jubilados, eso es muy accesible. Bueno, detrás de esta rica charla, uno puede saber más que entrever, saber toda tu enorme formación en la literatura española. El teatro ya es como una especificidad que vos lográs en base a lo que sabes. Pero ¿de dónde viene toda esa formación? Porque es muy apasionante escucharte. Mira, yo probablemente, o sea, ante esta pregunta siempre me planteo de dónde, pero ya de la escuela secundaria, a mí estudiar el siglo de oro y el barroco, que en general a los chicos de 15 o 16 años le huyen un poco, porque realmente, es decir, es todo un teatro para ser representado más que para ser leído, ¿no? Porque es difícil de leer. Pero bueno, lo importante es precisamente del teatro de estas características es ponerlo en pie para que la gente lo disfrute, porque si no es muy difícil hasta para el lector. Hay pocos lectores de teatro, por ejemplo, y hay pocos lectores de teatro clásico. Sí, Y claro. para colmo, de alguna manera, con necesidad, casi toda obra del siglo de oro viene por lo menos con un prólogo de 20 o 30 páginas
para poner a la gente en situación, y entonces eso, si bien es necesario hacerlo, al mismo tiempo ahuyenta un poco al lector común. El lector va a la novela y otra cosa, es más difícil que vaya al teatro. Entonces, las obras tienen que ser, en general el teatro se escribe para ser representado, y el siglo de oro fundamentalmente tiene que ser representado para que llegue como tiene que llegar al público. Pero entonces, en mí, creo que ha influido que, por ejemplo, yo cuando era un adolescente tuve una maestra que ya daba clases para adolescentes en el momento, que fue Maruja Gil Quesada, que fue una actriz no era española, era argentina, pero de raíces españolas, que seguramente me ha comido el coco con los clásicos españoles. Además, tuve la posibilidad, a partir de Maruja, de conocer a toda la familia Serrador, Esteban Serrador, Juan Serrador, Pepita, Teresa, y estar con ellos en mano a mano, en charlas. Creo que eso de alguna manera debe haber influenciado, y recuerdo también que mi primer trabajo como actor, en donde cobré por ese trabajo, fue haciendo un personaje del Cid de las Niñas de Moratín. Ah, Que, bueno, claro, que estamos si como bien, el claro, camino que estás caminando. claro, que si bien no es siglo de oro, porque es del siglo posterior, pero de alguna manera está conectado, es como una consecuencia del siglo de oro, Moratín, ¿no? Entonces, creo que por ahí anda la cosa. Y bueno, y después vino el entusiasmo y el hacer una, y bueno, hice La verdad sospechosa de Alarcón, hice El alcalde de Salamea de Calderón de la Barca, bueno, ahora vengo haciendo La disqueta enamorada, La celosa de sí misma, bueno, o sea, tengo un largo repertorio en mi haber, y me apasiona hacerlo, me apasiona, me gusta, me gusta. Sí, sí. Bueno, vamos a agregar que también has sido actor, ¿no? Sos actor, Sí, sí, has trabajado incluso, creo, en zona de riesgo, puede ser, sí, claro, claro, sí, sí. Ujú. y además docente. Sí, sí. O sea, la docencia es algo que ahora hace un par de años después de la pandemia es como que mm, hago algún seminario o algún curso aislado, pero en muchos años, durante muchos años, ejercí la docencia. Es más, ejercí la docencia en todas las áreas, porque primero fui maestro de escuela primaria, fui profesor de escuela secundaria, fui profesor de universidad, y Eh, di teatro, enseñé teatro por años y años y años, hasta el año de la pandemia. Y ahí es donde están unidas mis dos vocaciones, porque las dos vocaciones son el teatro y la docencia, ¿no? Están muy, muy marcadas. Y entonces, al ejercer la docencia teatral, es como que se conjuga todo en mí. Dijiste que haces seminarios, sería bueno saber y difundir seminarios, por ejemplo, ¿de qué temas? Ah, Bueno, hablando de esto, precisamente, te comenté lo del seminario, porque estoy organizando un seminario del siglo de oro, precisamente, dividido en distintos módulos: cómo se trabaja un texto, cómo se trabaja el texto desde la versión original, cómo llega el texto a los actores, cuál es el trabajo de los actores parte por parte, hasta ponerlo en pie arriba del escenario. Es decir, el seminario va a tener varios módulos en donde cada módulo va a hablar de cuestiones precisas respecto a lo que es el trabajo de teatro en verso, ¿no? de dirección, estamos hablando de una apuesta, de dirección, Sí, ¿cierto? sí, y no, y además transmitir también a los actores qué hacer ante un texto del siglo de oro, ¿no? ¿Qué Ah, hacer ante un texto en verso? ¿Cómo encararlo? Porque lo importante del teatro en verso para el actor es dividirlo como en tres sectores. Uno es la forma, que es el verso que uno encuentra, pero otro es el contenido, qué es lo que hay adentro de ese verso, qué ah, es lo que verso significa, porque, es decir, por ejemplo, hay una idea que va del primer verso y que termina en la mitad del segundo, y hay otra idea. apasionante, tendríamos que hacer muchas notas con vos. Bueno, un beso y un abrazo inmenso. Gracias. Gracias, querido. Un beso enorme.